Hoy les vengo a hablar de algo desagradable, algo que a muchos de ustedes les ha quitado el sueño. Vengo a hablarles de algo que para muchos es asqueroso. ¿Quieren saber qué es? Sí, insectos. Mi nombre es Pablo Cueva y la charla de hoy se llama Cuando el futuro nos alcance. Vamos a hablar un poquito de ellos. A nivel mundial existen más de 2000 tipos de insectos comestibles, entre los que podemos observar en China existen más de 300 especies donde predominan los escarabajos. Específicamente en Ecuador hay más de 82 especies de insectos comestibles, donde los más conocidos es el chontacuro y el catsua blanco. Estoy seguro que muchos de ustedes tienen una foto en Instagram, Facebook, alguna red social comiendo un pincho de chontacuras. Sin duda, este tipo de insectos es un alimento bastante interesante, pero para las poblaciones indígenas, especialmente de la Amazonía, este insecto es mucho más. Este insecto representa salud, representa cosmético, representa rituales y a veces muchos de nosotros son cosas que no entendemos. En ese sentido, más o menos en el 2013, recién graduado de ingeniero agroindustrial, desempleado, en la tarde, decidí ver películas. Me encantan las películas de ciencia ficción. Entre ellas vi una película que se llamaba Snowpiercer. Esta película hablaba de un futuro post-apocalíptico, donde un uso desmedido de los recursos, el aumento de la población, generó el colapso climático del planeta. ¿Les parece familiar este panorama? En ese tren sobrevivían los últimos habitantes de la Tierra, dos clases principales, clase obrera y clase privilegiada. En un tren con recursos muy limitados, empezaron a buscar formas sostenibles de producción. Los desperdicios orgánicos que generaba la clase acomodada se utilizaban para la generación de barras proteicas ricas en proteína y de alto valor biológico. Lo hacían ver sin duda como algo asqueroso, algo sucio. Sin embargo, fue este alimento rico en proteínas y en nutrientes que le dio fuerzas a la clase obrera para levantarse del tren. En ese momento supe que tenía que hacer algo. Tenía que hacer algo antes que el futuro nos alcance. Ahora bien, en primer lugar yo tenía que conocer el problema. Y para esto, en algunos años, fue cada vez más evidente ver este tipo de imágenes en redes sociales, en televisión, en noticias. Además, algunos tipos de comentarios que salían en televisión eran como estos. Les hago una pregunta. ¿Ustedes saben cuántos planetas necesitamos para alimentar a la población que vamos a tener en el 2030? Al nivel de producción actual, vamos a necesitar 3 planetas enteros para abastecer la alimentación de toda la población. Sin embargo, 1/3 de esos alimentos se desperdicia y para colmo, 27% de la población a nivel mundial no tiene asegurada una alimentación al final del día. Específicamente en Ecuador, 1 de cada 4 niños menores de 5 años sufre de desnutrición crónica. Después de varias conversaciones con amigos, supimos que debíamos hacer algo. Y en ese momento, años después, volví a ver a los insectos. Ya no como algo asqueroso, sucio o feo, sino como una oportunidad para cambiar el mundo. Y es ahí donde voy a hablar un poquito sobre ellos. ¿Por qué insectos? ¿Qué tienen los insectos que los hace tan beneficiosos? Si hablamos del nivel nutricional, los insectos pueden contener entre el 10 al 70% de su peso seco en proteína, mucho más que otras fuentes proteicas de origen animal y vegetal. Además, contienen distintos tipos de grasas, entre ellos las famosas grasas PUFA, que son las grasas poliinsaturadas que son saludables para el organismo, como es el omega 3 y el omega 6. Si nosotros hablamos de los micronutrientes, los insectos contienen un alto contenido de hierro.
Se dice que los grillos contienen 3 veces más hierro que un pedazo de carne. Y lo más importante es que este hierro es un hierro hemo. Es el mismo que se encuentra en los animales y que tiene una mayor digestibilidad que el hierro que se encuentra en los productos de origen vegetal. Sin duda, los insectos es un alimento que tiene la capacidad de resolver problemas de desnutrición y hambruna en el mundo. Ahora bien, si nosotros hablamos sobre el tema ambiental, los insectos generan mucho menos gases de efecto invernadero que otras fuentes de proteína de origen animal. Y además tienen otros beneficios. Por ejemplo, para producir 1 kilo de carne de res, requerimos de aproximadamente 250 metros cuadrados de espacio, mientras que para producir el mismo kilo de insectos requerimos 0.5 metros cuadrados. Por otro lado, 1 kilo de carne de res requiere 25 kilogramos de alimento para ganado. Ese mismo kilo de larvas consume 1.5 kilogramos del mismo alimento. Su potencial es enorme. Y es más, estos insectos son capaces de reducir la problemática de desperdicios en el mundo. Si hablamos de un insecto en específico, 1.5 toneladas de insecto son capaces de procesar o descomponer 9 toneladas de residuo para generar proteína y fertilizante orgánico. Ahora bien, sabemos que los insectos son saludables. ¿Existen maneras sostenibles de producción? ¿Por qué no ganamos dinero con eso? ¿Por qué aún no vemos las perchas de los supermercados llenas de insectos? ¿Por qué no vemos, así como vacas en Machachi, plantas de producción de insectos alrededor del mundo? El problema es la percepción que tenemos nosotros frente a ellos. Para nosotros, los insectos siguen siendo sucios, asquerosos y malos. Y es ahí donde se encuentra el verdadero desafío. Hay maneras de producir, el desafío es cambiar nuestra percepción frente a ellos. Ese ha sido el enfoque de mi trabajo en los últimos años. Con estudiantes de ingeniería agroindustrial y con otros sectores, hemos conversado y desarrollado productos a partir de insectos que busquen mejorar la percepción de los consumidores. En Europa, esto ya está sucediendo. Hay estudios que indican que la percepción de los insectos está cambiando en medida por la conciencia ambiental de los consumidores, pero lo más importante, por la innovación alimentaria. Los productos que estamos generando a partir de insectos en vez de consumirlos enteros. Ahora bien, miren estas imágenes. Estoy seguro que muchos de ustedes ya no están viendo con esa cara de asco que vio Chris Evans en la película que les mostré, sino que están viendo estos productos con ojos de oportunidad. Miren esta hamburguesa. Esta es una hamburguesa hecha en 50% de carne y 50% de Tenebrio Molitor. Vanessa y Alejandra, 2 tesistas de ingeniería agroindustrial, lograron confundir a los consumidores al consumir esta hamburguesa, ya que ellos sentían la misma textura y sabor que una hamburguesa solamente con carne. Pierina y Hilary, otras 2 estudiantes de agroindustria, desarrollaron un brownie con un reemplazo del 30% de la harina de trigo por Tenebrio Molitor. De esta manera, lograron obtener un brownie con propiedades superiores al tener más proteína, más contenido de hierro y además un excelente sabor. Sin duda, puede ser un alimento muy importante para niños y niñas ecuatorianos. En su estudio, se dieron cuenta que hubo muchos consumidores que no lograron diferenciar entre un brownie sin insectos y un brownie con insectos. Ahora bien, hablemos de mi favorita, la mosca soldado negra o Hermetia illucens. Este insecto es capaz de tener en su composición química
desde el 30 al 50% de su peso seco en proteína. Además, contienen de 15 a 45% de su peso seco en grasa. Y lo más importante es que 1 gramo de huevos de este insecto es capaz de procesar 35 kilogramos de residuos orgánicos para generar 15 kilogramos de fertilizante orgánico y 1.5 kilogramos de proteína de alta calidad. Su potencial para la alimentación humana y para la alimentación animal es enorme. Y en ese sentido, muchos de ustedes saben que a nivel mundial el consumo de pescado y de productos acuícolas está en aumento y está en auge. ¿Esto qué ha hecho? Ha hecho que cerca, de acuerdo a la FAO, el 90% de las pesquerías a nivel mundial esté al borde del colapso. Y ahí, en ese momento, es donde entra nuestra campeona. Su composición química se asemeja mucho al principal ingrediente de balanceados para los productos acuícolas, la harina de pescado. Y es por esto que hay muchos estudios que han logrado reemplazar hasta el 80% de la harina de pescado por harina de Hermetia iluscens o mosca soldado negra con excelentes resultados. Para un país camaronero como el Ecuador, el potencial es enorme. En ese sentido, con amigos, vimos este potencial y empezamos a buscar oportunidades de negocio. Creamos una empresa y hemos sido capaces de recolectar cerca de $60,000 de capital semilla para poder desarrollar producción de insectos en el país. Actualmente estamos ya por sacar nuestro primer snack de perros, es más, el primer snack de perros a nivel de Latinoamérica que contiene insectos en su composición. Y como este emprendimiento y esta innovación, estamos incentivando a la sociedad civil, a los estudiantes a través de la academia, a desarrollar emprendimientos que tengan insectos en su composición. Cuando yo veo hacia atrás, ya no veo dónde inició esto. Cuando yo veo hacia atrás, veo afianzada mi decisión y veo que el futuro ya nos ha alcanzado. Es momento de tomar decisiones para llegar a una economía circular donde fomentemos la producción y el consumo de insectos a todo nivel. Es por eso, y con esto concluyo, que los invito a conocerlos. Los invito a perder el miedo, probarlos y hacer de esto una realidad. Muchas gracias.